El objetivo de hoy es User Actors. Voy a hacer una nueva escena. Le voy a poner Actors. Y regresando un poquito sobre lo que hemos hecho desde nuestros primeros ejercicios de traer un video, luego del fuego, luego el agua, la fotografía, prueba de mapeo, etcétera. En cada uno de ellos yo estoy utilizando un proyector distinto. Y por ejemplo, en este caso, en donde nosotros estamos remapeando, porque estamos colocando nuestros recortes dentro de cada uno de estos objetos, es un buen ejemplo para hacer user actors. ¿Qué es un user actor? Es un actor que se repite, que nos podemos repetir a lo largo de nuestras programaciones, y con modificarlo una sola vez se modifica todo. Vamos a actores para poner un ejemplo. Voy a traer una imagen que es esta representación 2D de un espacio tridimensional al parecer, y lo voy a cortar, comando X. Voy a crear un user actor. Como verán, no hay nada, pero si le doy doble clic nos abre como una nueva pantalla. De hecho, aparece una nueva pestaña del lado izquierdo que nos dice que estamos dentro de este user actor. Aquí voy a pegar esta imagen, lo voy a cerrar y va a aparecer este mensaje que nos dice que no está guardado lo que estamos haciendo, y que guardemos y que actualicemos todos los elementos de los que se componen, Save and Update All. Entonces aquí ya tenemos nuestro user actor, y dentro del user actor está un picture player y un proyector. Para tener más control de esto, le voy a dar botón derecho, renombrar, y le voy a poner maqueta. Esta maqueta la voy a copiar, voy a crear una nueva escena, maqueta 2, y voy a pegarlo. Ahí está. Y vamos a hacer una maqueta 3. Vamos a ver. Maqueta 3. Todavía no tiene mucho sentido, pero ya verán. Entonces, a esta maqueta está repetido el user actor en las 3 escenas, por eso no cambia. De hecho, aquí no lo pegué. Ahí está. Entonces es maqueta, maqueta, maqueta. Voy a darle doble clic. Ahí estamos dentro del user actor, y en lugar de tomar el número 3 voy a tomar el número 2, y entonces cambia la imagen porque estoy llamando otra imagen. Picture Player está llamando la imagen 2, que es la que se está renderizando. Le voy a dar cerrar, Save and Update All, y entonces me cambio de escena donde está repetido este mismo user actor, y ahí está. Eso quiere decir que cuando nosotros salvamos la información de ese user actor, se repiten todos, y eso es muy poderoso. Siguiendo en esta cosa, dentro de user actor existen dos actores específicos para extraer información o exponer variables. Uno se llama user input, y en este caso, y también podemos user output. Esto funciona, por ejemplo, si queremos tener una salida de video extra. No sé para qué, pero en este momento nada más el input. Aquí nos toma la variable que es picture, el número lo da por default 0. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar aquí Save and Update All, y me pone la maqueta y que la imagen es 0. Y como es 0 no es nada, no nos referencia ninguna cosa, entonces por eso sucede. Entonces yo voy a decirle que en yo quiero el 2, y ahí está renderizando. ¿Y qué es lo que pasa con estas otras escenas que se encuentran aquí abajo? Es que no hay nada, porque como está el 0 hay que decirle cuál, ¿no? Aquí es el mismo, voy a ponerle 3. Y entonces lo que está pasando es que se replica el interior, pero nosotros tenemos expuesto
un valor distinto. De hecho, vamos a llamar un archivo comando Shift I. Vamos a previsualizaciones. Vamos a traernos este para que sea 4. Y entonces actor, de hecho le voy a poner aquí maqueta 1, maqueta 2 y maqueta 3. Y entonces con eso podemos tener un solo actor para que llame a cada una de las maquetas. A ver, otro ejemplo podría ser que vamos a llamar al fuego, y este fuego vamos a mapearlo rápidamente al interior de uno de los rectángulos. ¿Cómo le voy a hacer? En el output vamos a cambiarle el tamaño, colocarlo en los vértices referentes. Aquí nos está dando automáticamente el alineamiento. Se lo voy a quitar para tener un poco más de control. Ahí está. Voy a cambiar la proporción de lo que estamos viendo, el tamaño, más o menos. Cerramos. Ok. Esto lo voy a copiar. Voy a reiniciar el proyector para no sacar otro. Voy a recortar un nuevo elemento y este lo voy a pegar aquí en el elemento vertical que tenemos en nuestra representación, maqueta imaginaria de un espacio que no existe, pero ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos digamos dos imágenes, la imagen horizontal y la vertical. Entonces yo quiero modificar las características que tiene esa imagen y le voy a, si recuerdan, vamos a utilizar un HSL Adjust para bajarle la saturación, pero le voy a mover el tono y le voy a subir la potencia. Yo podría copiar esto y pegarlo desde este otro lado, pero imagínense que son 5, 6, 20 escenas, pues esto es poco práctico. Entonces lo que podemos hacer ahora sí es, vamos a cortar esto, crear un user actor, abrirlo, y aquí ahora sí vamos a necesitar un user input y un user output, una entrada y una salida de este actor. Cerramos, guardar y actualizar todo. Vamos a cambiarle el nombre y le ponemos aquí color y vamos a ver qué pasa. Ahí está actuando, ¿no? Y este sí lo podemos copiar dentro de nuestra itineración creativa y lo colocamos dentro de nuestro video, que tiene cierta coherencia por estar ahí. Y esto, pues vamos a subirle ahora la saturación. Vamos a llevarlo a algo mucho más exagerado para verlo. Le damos aquí cerrar. Y entonces automáticamente los dos videos tienen la misma característica porque se está duplicando. Entonces este user actor es muy poderoso en el sentido de que podemos replicar como de una manera fácil cuando tenemos muchas escenas y muchos ajustes que se deben de hacer. En lugar de hacerlo muchas veces, lo hacemos de una manera mucho más organizada.
Ya aprendimos a cambiar el nombre a estos user actors, pero la idea es eso, es como ir como llevando capas de control, de forma de cómo organizamos nuestros archivos. Y pues nada, ahora es su turno, ahora es turno de ustedes de hacer user actors, ponerle user inputs y outputs, crear como sus presets y poder hacerlo esto de una manera eficiente. Podemos hacer, por ejemplo, también un user actor que adentro tenga muchos proyectores, uno por cada uno de los elementos que tenemos mapeados en nuestra escenografía, en nuestro espacio, en nuestra dimensión 3D o 2D, y podemos y con esto nos podemos ahorrar mucha como se dice en español de México, talacha, ¿no? Mucho trabajo repetitivo que con este tipo de herramientas, con hacerlas más que una vez, podemos tenerlo en nuestras programaciones de una manera mucho más eficiente. Entonces, pues nada, espero no ser muy confuso en el concepto del user actor. A veces, en las primeras veces es un poco pues eso, medio complicado, pero ya que lo encontramos lógico en las necesidades o en las oportunidades que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a resolver de una manera más eficiente, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente para ver qué y cómo poner tipografía dentro de nuestro video como un generador alternativo. Nos vemos en el siguiente video.